Bueno, vamos a iniciar con nuestro servicio de varones el día de hoy. El nombre del tema del día de hoy es el líder modelo. Uno de los temas clave en la predicación de Cristo era que había sido enviado al mundo. Casi en cada capítulo del Evangelio de Juan sobresale un tema básico necesario para confirmar los objetivos de su venida. Por una parte, era Dios uno con el Padre. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30. Voy a darle solamente las citas por el tiempo. Ya ustedes ya lo pueden en sus casas, en un tiempo que tengan con Dios, lo pueden leer. Y por la otra, había aceptado sujetarse a Él para cumplir con los propósitos de la encarnación. Había descendido del cielo, Juan 3:13, para habitar entre los hombres en calidad de modelo, como ejemplo para nosotros, como testimonio a seguir. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Está hablando Jesús. ¿Sabía quién lo había comisionado y enviado? Fue el Padre que me envió, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 49. Punto 1. Los propósitos que lo trajeron. Con solamente leer este capítulo cuidadosamente, nos llenamos de asombro al comprobar que el plan de redención y restauración de los pecadores necesita de una conducta conformada a los propósitos de Dios. Solamente de esa manera nosotros podemos ser salvos y libres del pecado y la condenación del pecado. Inciso A. Vino para hacer la voluntad de Dios. He descendido del cielo, dice Jesús, para hacer la voluntad del que me envió. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Hacer la voluntad de Dios era para él su máxima prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad para nosotros como varones? ¿Hacer su voluntad? Si es así, amén. De otra manera tendremos que trabajar para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Nuestra vida como varones debe de glorificar a Dios a través de todo lo que hagamos. Lo que pensamos está glorificando a Dios. Lo que hablamos, lo que escuchamos, los caminos que vamos glorifican a Dios. Y ahí la tarea. Consistía en cumplir el detalle con lo que los profetas habían anunciado acerca de su venida. Sus declaraciones, como nada hago de mí mismo, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 28. No puedo hacer nada de mí mismo, según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Evangelio de Juan 5, 30. Nosotros no tenemos que hacer ya nuestra voluntad. Porque si nosotros estamos haciendo nuestra voluntad, estamos viviendo una vida desordenada. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta.
Estas eran formas de explicar la correspondencia entre lo que hacía y los propósitos de Dios. Que el Señor Jesús tuviera excelso cuidado en conducirse así, nos muestra la relación que debe existir entre el líder y su Dios. De alguna manera, nosotros como varones estamos liderando alguna área. Podemos, el área de la familia, como varones la lideramos. Dios nos ha puesto como autoridad en la familia. Pero esto solamente lo podemos hacer bajo la mano de Dios. En lo personal, yo muchas veces estuve liderando mi familia desordenadamente porque no conocía a Dios. Pero gracias a que Dios tuvo misericordia, ahora bajo la instrucción de Dios, pues Dios me está enseñando a poder liderar mi familia en orden. Esta es una gran bendición para nosotros. Tenemos que tomar esta palabra porque pues a nosotros como varones Dios nos ha delegado autoridad. Puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo, en alguna actividad deportiva. De alguna manera nosotros lideramos, pero ¿cómo estamos liderando? Tenemos nosotros que conocer a Dios para que nosotros podamos liderar bajo la voluntad, bajo el consejo de Dios. Aunque el costo sea tan elevado como fue para él realizar la redención, es que nunca fue tan fácil seguir los propósitos de Dios. ¿Ustedes creen que es fácil hacer la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen que es fácil obedecer? ¿Someternos a su voluntad? No es fácil. Muchas veces nos rebelamos. Muchas veces nos enojamos con Dios y no cumplimos su voluntad. Y los misterios y los misteriosos caminos de su voluntad han necesitado siempre de corazones ejercitados para cumplirla. El hecho de que nosotros estemos aquí, estamos ejercitando nuestros corazones, estamos siendo instruidos por Dios para cumplir esa misión, esa tarea tan importante, no fácil, pero importante. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Inciso B, vino para salvar a los pecadores. ¿Cuántos de nosotros estamos sin pecado? La palabra de Dios dice que no hay justo ni a uno. Dice por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí estamos incluidos nosotros. Él vino a salvarnos a nosotros. Él fue a esa cruz para perdonar nuestros pecados y de esa manera librarnos de la condenación del pecado. Y ahora estamos en una condición de libertad delante de Dios. Eso es maravilloso. Es lo mejor que nos puede pasar. No hay nada en este mundo tan apreciable, tan valioso, que la misericordia de Dios a través de su salvación. Para que el mundo, inciso B, para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Vino para ser líder de un gran proyecto. Ningún proyecto se puede igualar con el proyecto de Jesús. Ningún proyecto, por más ambicioso que sea. El proyecto de una casa, el proyecto de un viaje, el proyecto de un matrimonio, de una familia, nada se puede comparar con el proyecto maravilloso y perfecto de Cristo. Y lo importante y lo maravilloso es que nosotros estamos incluidos ahí. Lo vuelvo a repetir. Lo importante y maravilloso es que nosotros estamos incluidos ahí. No lo puedo creer. Como si nada hubiera pasado. Tenemos que estar gozosos y darle gracias a Dios. Nosotros tenemos que manifestar ese gozo del Señor.
Independientemente de las pruebas siempre va a haber, situaciones siempre va a haber, tentaciones va a haber. Pero nosotros tenemos que mantenernos en ese gozo y esa confianza. Estamos hablando de salvación. Creo que muchas veces nos alegramos más cuando gana nuestro equipo favorito. Nos alegramos más. Estamos tan acostumbrados a escuchar las maravillas de Dios que ni siquiera ya nos mueven. Ánimo, hermanos, como dice mi hermano Salvador. Ánimo, ánimo. Dios está con nosotros. Había venido con una misión que abarcaba la humanidad para que todos pudieran ver la salvación de Dios. Evangelio de Lucas capítulo 3, verso 6. Sabemos de las tentaciones que tuvo para que ese plan no llegase al término. Y también sabemos que las insidias diabólicas, para frustrar su plan maravilloso y perfecto. Él tuvo tentaciones como nosotros. La base fue que él estaba lleno del Espíritu Santo y él pudo vencer las tentaciones porque él estaba fortalecido. Y él estaba pasando pruebas más fuertes que nosotros. Él estaba siendo atacado por los líderes religiosos de ese tiempo. Cada que les predicaba, mínimo lo querían golpear, apedrear y matar también. Siempre estaban en contra de lo que él enseñaba. Ahora nosotros por cualquier cosa ya nos achicopalamos. Tenemos que recibir la fortaleza de Dios. A mí cuando me preguntan ¿cómo estás? Yo les digo, estoy bien, gracias a Dios. La única posibilidad de que yo esté mal es de que yo me aparte de Dios. Entonces ahí ya viene la perdición para mi vida. Pero aún en medio de pruebas, circunstancias, tormentas, si Dios está conmigo, si yo le permito a Dios que Él esté en medio de esa situación, estoy bien. Debemos de estar bien, confiar en nuestro Dios. Inciso C. Vino para dar vida y para darla en abundancia. Dios no es un Dios de pequeñeces, no es un Dios poquitero. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Él nos da paz abundante, nos da gozo abundante, nos da bendición abundante. Qué tan abundante es su misericordia que nos dio la salvación y la vida eterna. Es el regalo más preciado que puede recibir una persona. Y muchos allá afuera no lo tienen. Nosotros tenemos que compartir esa bendición con los demás para que ellos puedan ser parte del reino de Dios. ¿Qué entendemos por el reino de Dios? Estaba meditando un poquito y el Señor me trajo un ejemplo. El reino de Satanás está en el mundo, donde está todo lo malo, todo lo perverso, todo lo sucio, donde está el adulterio, la fornicación, el robo, el hurto, secuestros, tráfico de órganos, maltrato, injusticia. Ese es el reino de Satanás. Pero el reino de Dios es amor, es paz, es gozo, paciencia, benignidad, tolerancia, salvación, vida eterna. Ese es el reino de Dios. Y nosotros estamos ya en ese reino. Nosotros ya no pertenecemos al mundo. Dice el Señor, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Nosotros tenemos que ser luz en ese lugar de oscuridad y de tinieblas. Somos la sal del mundo, somos los que le damos sentido a la vida. Hace rato que pasó una camioneta, ahí pasó gritando, ¿no? Esa gente no conoce a Dios, esa gente necesita de Dios. Los entendemos porque pues no conocen la verdad y están perdidos. Hay que tener piedad de ellos y misericordia de ellos. No criticarlos. En verdad, uno de los grandes temas de Juan
era el de la vida de Dios para todos los hombres. El Evangelio de Juan es precioso. Muchas veces nosotros recomendamos a las personas que no conocen de Dios, les recomendamos que lean el Evangelio de Juan, porque ahí está reflejado el amor de Dios. ¿Cuántos no nos admiramos por ese diálogo que tuvo con Nicodemo? Evangelio de Juan capítulo 3. Es impresionante. Es impresionante la profundidad de la enseñanza, dándole una cátedra a ese hombre que era maestro, era un fariseo, era maestro de Israel. Y el Señor con toda su majestuosidad, dándole una enseñanza principal del Evangelio. Es necesario que nazcas de nuevo, le dijo. Porque sus misericordias son grandes y son cada mañana. Siempre asociada a la persona de Cristo. Cristo era un líder vivo porque tenía vida en sí mismo y podía transferir a los demás. ¿Qué estamos transfiriendo nosotros a las personas? ¿Estamos transfiriendo ese gozo? Esa presencia de Dios, que la gente diga, wow, ¿qué te pasó? Yo te conocí y andabas todo amargado, todo enojado. Y ahora te veo con paz, tratas diferente a las personas, hablas diferente. Ese es el testimonio que nosotros debemos de dar como hijos de Dios. Porque si no, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor? Que el Señor, cuando vayamos a su presencia y nos diga, a ver, por tu culpa blasfemaron mi nombre. O que te diga, pásale, siervo fiel. Porque a través de tu testimonio manifestaste mi presencia y muchos vinieron a mis pies. ¡Qué gran bendición! El liderazgo del Señor Jesús tenía objetivos muy definidos y metas muy concretas. Algunos propósitos sobresalientes del Maestro vamos a dar 5 principios, 5 propósitos. 1. Hacer la voluntad de Dios. Son ejemplos para nosotros. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Primeramente conociendo la voluntad de Dios. No vamos a hacer la voluntad de Dios si no lo conocemos. Salvar a las almas. Nosotros no salvamos a las almas, pero sí los llevamos al Dios que los puede salvar. Darle sustento constante. Si el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio y compartimos el Evangelio a alguna persona, tenemos que darle seguimiento. No podemos dejarlos. Tenemos que seguirlos alimentando, tenemos que seguirles compartiendo. Y en su momento Dios va a hacer la obra en ellos. No es lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros no tenemos la autoridad ni el poder para convertir a una persona. Es solamente el Señor. La palabra de Dios dice que Él va a añadir a los que van a ser salvos. Entonces nosotros no nos frustremos si le hemos compartido a alguna persona y la persona no viene, o le hemos estado ya compartiendo de años y la persona pues se revela o no quiere escuchar la voz de Dios. Esperemos el tiempo de Dios, descansemos en Él. Él en su momento va a hacer la obra. Nosotros ya hicimos nuestra parte, ya sembramos la semilla en las personas. Mantener una vida de justicia, ser un ejemplo de justicia. Dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Si nosotros mantenemos la justicia en nuestro trato, en nuestros hechos, en nuestras decisiones, entonces Dios va a suplir todas las necesidades de nosotros. Aclarar e iluminar los pensamientos y los pasos de los suyos.
Punto 2. La particularidad de su vida. Todos tenemos dos esferas de nuestra vida que necesitamos cultivar para ser completos en Dios. Uno, la comunión. Tener una estrecha relación con Dios. Tener tiempos con Dios. Estar platicando con Dios, estar orando con Dios. Tener tiempos de lectura con Dios. Eso es tener una comunión con Dios, estar en contacto con Él. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Tenemos una hora específica para nosotros establecer una relación con Dios? En todo tiempo. En el trabajo, en el mercado, en el fútbol, en la iglesia, en la familia. En todo tiempo nosotros tenemos que mantener una comunión con Dios. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, voy a entrar a mi trabajo, espérame, ahí en la puerta, cuando salga, pues ahí nos vamos. Y llego al trabajo y me pongo ahí a hacer desorden, a hablar mal, a robar a la empresa, y ya salgo, y como si nada, y Señor, pues ya vámonos, ya ese fue mi tiempo personal y aquí no pasó nada. No. Nuestra comunión es permanente, en todo tiempo. No darle lugar al enemigo, no darle lugar al diablo, porque el diablo, con un pequeño resquicio, el diablo va a ser de las suyas y va a destruir. Nos va a meter en una situación de desorden y va a venir las consecuencias. ¿Qué dice la palabra? Porque la paga del pecado es muerte. Sabemos que viene la muerte espiritual, la muerte física y lo peor, la muerte eterna. Y nadie queremos ir allá. Ni Dios quiere que nosotros vayamos allá. Por eso estamos aquí, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. En el caso de Cristo, como enviado del Padre, fue muy singular en su forma de representarle. Se destacó por el modo de interpretar la sujeción. Él se sujetó a su Padre. Él fue humilde. Nosotros también tenemos que ser como Él. No tenemos nosotros que estar en rebeldía ni en desobediencia. Él nos dio ese ejemplo de sujeción. Y a veces nos cuesta mucho. Esa parte de la sujeción nos cuesta mucho. Porque nuestra naturaleza humana, pues estamos con orgullo, soberbia, altivez. Y eso sale a flote cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que buscar la presencia de Dios para que nosotros podamos sujetarnos a nuestras autoridades. Porque era la manera en que podía darle a conocer Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Por una parte decía, el que me envió conmigo está, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese es un liderazgo modelo, es un ejemplo de liderazgo. ¿Cuántos saben que nosotros todos los días debemos de trabajar para ser cada día más como Cristo? Ese es nuestro propósito, cada día tenemos que trabajar, cada día tenemos que esforzarnos. Porque nuestra meta, nuestro trabajo es llegar a la altura del varón perfecto, que es Cristo. Y para eso necesitamos la ayuda de Dios y por eso estamos viendo estos ejemplos, estos principios que nos van a ayudar a cumplir ese propósito. Y por otra, porque yo de Dios he salido y he venido. Todos nosotros ya venimos de Dios, estamos convertidos. Nosotros estábamos bajo la autoridad del mundo, estábamos en prácticas del mundo, pero cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores y confesamos nuestros pecados,
Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos limpia, nos purifica, nos cambia nuestras vestiduras todas sucias, apestosas, cochambrosas, y nos pone vestiduras nuevas. Y entonces ya nosotros nos presentamos como sus hijos limpios. Y aún que nosotros pecamos, dice la palabra de Dios que abogado tenemos para perdonar nuestros pecados. Porque como dice el pastor, no estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de compromiso. Estamos hablando de integridad. En un sentido, parecían estar siempre juntos y en otro no. Pero los evangelios nos enseñan que había una total armonía. Por eso algunos dicen, tienen esas doctrinas de que solamente Dios es el soberano todopoderoso, y algunos dicen que Jesús es un profeta, algunos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero aquí nosotros vemos que ellos están siempre en armonía. Por eso se dan estas falsas doctrinas, porque ellos piensan que están separados y cada quien está haciendo, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, cada quien está haciendo su papel que le corresponde, pero todos están en armonía y todos van hacia el mismo propósito. De modo que el Padre estaba siempre en el Hijo. En un sentido hubo separación en la encarnación y en otro permaneció en inquebrantable y perfecta comunión. Inciso A. El sentido de la oración. Los patriarcas oraron, los profetas y reyes también, pero ninguno lo hizo como Cristo. Yo creo que la oración más intensa la vimos ahí en el Getsemaní, con el Señor ahí derramando su vida. Decía el Señor que estaba quebrantado, su alma estaba quebrantada hasta la muerte. Yo creo que jamás vamos a poder apreciar una oración tan intensa como esa. Ni aún en nuestras luchas más fuertes. Yo en alguna ocasión, en un tiempo de enfermedad, de verdad que fue un tiempo donde el Señor me enseñó a clamar. No a pedir, a clamar, arrastrándome, pidiendo la misericordia de Dios. Porque yo sabía que solamente a través de su misericordia Él me podía ayudar. Y fueron tiempos intensos de clamor, pero jamás ninguna oración humana se va a comparar a esa oración. No sé si en alguna ocasión ustedes han pensado, si tuvieran la posibilidad de meterse a una historia de la Biblia. No lo vamos a poder hacer, pero yo sí lo he pensado. O sea, ¿en qué lugar ustedes hubieran querido estar? O sea, qué insensatez de esa gente teniendo al maestro y no aprovechar, ¿no?, sus enseñanzas, menospreciarlo. ¿Qué diéramos nosotros por estar en el Sermón del Monte? O por estar en el Getsemaní. Aún los apóstoles se durmieron. Pero bueno, es un ejemplo que Dios nos dejó. Les enseñó la calidad de oración de los que perseveraban. Lucas 10, verso 1 al 10. Creyendo que Dios les contestaría. Y les dijo: de cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Cuando el Señor dice de cierto, está acentuando algo importante. Por Lucas 11, que ya hemos citado, comprendemos que su vida personal de oración
creó en los 12, está hablando de los apóstoles, una ansia de aprender también de ellos a orar. Dice el texto: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Evangelio de Lucas, capítulo 11, 1. Fue una manera para enseñar la oración en familia, tomando él mismo el lugar del Padre. Su modo de hacerlo es en privado, les había impresionado tanto que reconocieron que no sabían orar. No es fácil orar. A veces ya se nos acaban las palabras, a veces ya no sabemos qué decirle al Señor. O a veces solamente estamos hablando con Él en incoherencias, o estamos hablando cosas que no son conforme a su voluntad. Entonces esta enseñanza de la oración fue poderosa, y hasta estos tiempos y durante toda la eternidad, esta oración va a ser un ejemplo para nosotros, un ejemplo de oración. Porque no es solamente repetir como muchos lo hacen, repetir el Padre Nuestro, como lo hacen en la religión tradicional católica, donde para perdonar pecados los sacerdotes mandan a las personas a repetir 20 Padres Nuestros. Pero el Padre Nuestro tiene una gran profundidad. Yo en algún momento a una persona le compartí un estudio de la oración modelo, y me dijo: ¿sabes? Yo nunca había visto la oración del Padre Nuestro de esa manera. O sea, con esa profundidad, con ese mensaje tan hermoso de parte de Dios. Porque muchos lo repiten pero no lo entienden. Pero de verdad, si nosotros nos ponemos a estudiar la oración, a escudriñarla, a meditar en ella, vamos a ver profundidades inmensas. Tomando él mismo el lugar de su Padre, su modo de hacerlo en privado les había impresionado tanto que reconocieron que no sabían orar. Lucas puso en pocas líneas los grandes motivos que aparecen ampliados en Mateo. Pero de inmediato les dio el ejemplo acerca de un amigo inoportuno que fue a otro a medianoche a pedir 3 panes, y recibió respuesta, no porque era amigo, sino porque lo vio en necesidad. Así introdujo el ingrediente de la perseverancia en la oración, mostrando que el que pide, recibe. Así, con esa confianza que el niño se acerca al Padre a pedirle cuando tiene sed, cuando tiene hambre, cuando se le antoja algo, cuando quiere ir al parque. Así, con esa confianza, con el Señor, pedirle al Señor. Porque el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Lucas 11, verso 10. Que posteriormente completó con la parábola de la viuda que clamaba al juez injusto hasta recibir recompensa. Lucas 18, verso 1 al 7. Lo más estupendo que vieron Pedro, Jacobo y Juan, que fueron pilares del Evangelio, que fueron pilares de los discípulos, de los apóstoles, que fueron a los que llamó primero, fue su transfiguración en el monte alto. Dice la Biblia que en tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra,
y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas capítulo 9, verso 27. Aunque no comprendía todo lo que sucedía, podía ver que Jesús era algo más que un simple maestro y que su relación con Moisés, el libertador que los judíos veneraban, y con Elías, el profeta más grande que Israel había conocido, lo colocaba en un lugar de prominencia. Vamos a concluir por hoy el estudio. Vamos a continuar, si Dios lo permite, la próxima semana con las particularidades del ministerio de Cristo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios de misericordia. Gracias, Señor, porque tú permitiste este tiempo, Señor, en intimidad contigo, Señor. Porque es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos, Señor. Señor, estamos en esta mañana sentados a tus pies, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en esa tarea, Señor, de poder crecer, poder madurar, Señor, y poder ser cada día más como Cristo. Ayúdanos, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a someter cada área de nuestra vida a tu voluntad, Señor. Señor, la tarea no es fácil, Señor. Llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo, Señor, es una tarea difícil, pero, Señor, a tu lado, de tu mano, Señor, podemos lograrlo cada día, Señor, trabajando, esforzándonos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Señor, tu palabra es oportuna en todo tiempo, Señor. Tú sabías, Señor, que necesitábamos esta palabra y tú nos la diste el día de hoy, Señor. Señor, como varones que estamos bajo autoridad y también con la autoridad que tú nos delegas, recibimos la enseñanza este día, Señor, para edificación de nuestras vidas, de nuestra familia, del ministerio, Señor. Te pido la ayuda para mis hermanos, Señor. Te pido que les ayudes en sus necesidades, en las pruebas, en las luchas, en la aflicción, en el desánimo, Señor, en la enfermedad. Ayúdales, mi Señor. Bendícelos, Padre. Muéstrales, Señor, tu misericordia. Muéstrales tu amor y tu gracia, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, con toda la humildad, Señor. Es un clamor, una súplica, un ruego, Señor, delante de tu hermosa presencia, Padre. Señor, todo esto te lo pido en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nos despedimos de las personas que se conectaron por redes sociales. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde.